Bueno, gracias Vicente por esa capacidad de resumir y de sintetizar, porque sabíamos que iba a ser complicado. Bueno, buenas tardes. Más que una pregunta, era un apunte. Yo soy de Caser de Lázaro, apareció la imagen de San José y lo que quería decir que junto a esa imagen llegó una Dolorosa de Salcillo que curiosamente, pues hace 30 o 40 años ha desaparecido. Entonces, pues, más o menos. Sí, sí. De la Dolorosa de Salcillo en los inventarios de desamortización que yo he consultado no aparece nada. ¿Se oye? Sí aparece un cáliz que muy interesante también, del que tenemos noticias de que está en una casa particular. Muchas de estas imágenes, en un momento determinado, cuando alguien vaya a hacer una obra, se va a encontrar con el tabique, detrás del tabique imágenes. Porque esta de San José que he dicho estaba detrás de un tabique, no digo más porque el señor me dijo que no comentase nada. Bueno, la imagen que la Dolorosa yo la he conocido porque yo era monaguillo y estaba allí. Es decir, las características que tienen las Dolorosas de Salcillo es que no tienen cuerpo, tienen un andamiaje. Se la llevaron a rehabilitarla, eso dicen, y la que volvió, no sé si por un milagro, volvió con cuerpo. Pero bueno, que la imagen está y puedo aportar fotografías de ella. Sobre esto hay un montón de anécdotas que yo te podía contar. Buah. Muchas gracias. ¿Hay más dudas o comentarios? Preguntas, sí. Buenas tardes. Yo dos cosas. Por una parte, felicitarte, Vicente, por el trabajo, la exposición y la brillantez con que lo has hecho. Y luego, por otra parte, aprovechando que está aquí un padre franciscano, pues dar las gracias. Yo soy del barrio, fui monaguillo, vi terminar la iglesia, hemos tenido mucha relación con los franciscanos y a todos los niveles. Los franciscanos pues nos bautizaron, tomamos la comunión, la María de los Sacramentos, le debemos mucho a los franciscanos. Y quiero aprovechar esta ocasión para, en nombre del barrio y de mi familia, darte las gracias por la gran labor que hiciste los franciscanos. Gracias. Y yo, en nombre de los franciscanos, a vosotros. Simplemente daros las gracias a vosotros. Y ya está. Y ahora soy yo quien aplaude al barrio. Muchas gracias. Perdón. Yo solo quería preguntarle que para recopilar tantos datos, perdón porque estoy bastante resfriado, para recopilar tantos datos ha tenido usted que desplazarse a tantos sitios y localizar tanta documentación. ¿Es así? Sí, nada. Todos los viajes al Archivo Histórico Nacional, que además no puedes ir una mañana, tienes que estarte 2 o 3 días, a Murcia, a todos los conventos, bueno, a Sevilla a ver la documentación del convento de Yeste. Pues sí, eso lleva mucho tiempo y bueno, siempre la pobreza por el medio. Pobreza franciscana. Gracias. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Una conferencia extraordinaria. Yo quería preguntarle, ¿la desamortización de Mendizábal es un error histórico tan grande? ¿Para bien, para mal? ¿Qué opinión tiene usted? Mi opinión personal, bueno, de la desamortización religiosa, de la desamortización de Mendizábal, que fue la primera desamortización que hizo el ministro Juan Álvarez de Mendizábal, que por cierto se casó luego con una de Tobarra y los casó un fraile de Barrás, y los casó un fraile franciscano del convento de Observantes, para más INRI. Yo tengo la copia del que se levantó con motivo del acto matrimonial, de su matrimonio, de la ceremonia. Mira, las opiniones son de todo tipo.
Yo tuve la gran suerte de que uno de los mayores especialistas de España en desamortización, don Manuel Revuelta, que ha fallecido ya, un jesuita que hizo los mejores estudios de desamortización, me prologase el libro. Y este hombre, con bastante equilibrio, sin meterse en cuestiones políticas ni nada, en algunos aspectos la intención no era mala. Segundo lugar, se hizo mal, por falta de medios, porque no había formación en los funcionarios, se perdió un patrimonio artístico impresionante, se destruyeron, salvo 10 o 12 conventos en España, el resto cayeron en la más absoluta indigencia, como hemos podido ver. La tierra, que era el objeto principal, no se distribuyó en su totalidad entre los agricultores, entre la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque no tenían dinero. Y hoy sabemos que el origen de muchas fortunas terratenientes proviene precisamente de ahí. Hay muchas opiniones al respecto. La idea era buena, pero técnicamente fallaron muchos. No se pudo indemnizar, por ejemplo, a los religiosos, que se les tenía que haber... Oye, un religioso que lleva 80 años, que tiene 80 años, que está en un convento, y de pronto le dicen que se vaya, pues a lo mejor el que es joven, si es sacerdote, se va a Tinajeros, o se va al Borea, o se va a Casas Ibáñez. Pero los demás cayeron en la más absoluta indigencia. Es decir, es que fue aquello gordo. Pero las opiniones... Hay mucho escrito, hay sobre la desamortización en Albacete también muchos estudios, y vuelvo a insistir en que posiblemente la idea no era mala, pero se hizo mal. Es mi opinión, ¿eh? Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? A ver, un segundo, por favor, que le paso el micrófono. Es para que se grabe. No, pero es para que se grabe. Gracias. Voy a hablar fuerte. Ya me dice. Ya sé lo que me vas a preguntar. Vicente, es que he oído un nombre de un pueblo, tú sabes que yo soy de por ahí, la Puebla de Don Fadrique. ¿Hay algo allí de estos monasterios? Que yo sepa, no. He dicho la Puebla de Don Fadrique porque sé que Pilar es de allí, porque además era la esposa de un íntimo amigo mío. Cuando los frailes de Yeste, por una sentencia del Consejo de Estado, tienen que abandonar su convento, ellos cogen todos sus enseres y se van al convento de la Puebla de Don Fadrique, que ya es de Granada. He intentado hablar con gente de allí, incluso una vez, no sé si tú o tu marido me dio el nombre de algún señor, de algún historiador, pero no tengo más datos. Sé que allí sí hubo un convento que pertenecía a la provincia de San Pedro de Alcántara de Granada. No conozco más datos. Pero sí se llevaron su archivo. Pero no sabes si hay algo allí. Yo es por la próxima vez que vaya, pues sí, mirar, a ver. He intentado buscar, pero es que también hay que ir, y para ir a la Puebla hay que... Pero bueno, iremos. Sí. Un día que estés allí, Pilar, llamo a otra Pilar, a mi esposa, y nos vamos. Te cojo la palabra. De acuerdo. No, digo, ¿es tarde o qué? Bueno, ya, Vicente, enhorabuena, y esa capacidad de síntesis que tienes es difícil lograrla, porque hablar de toda la provincia es complicado. Yo quería preguntarte un asunto que muchas veces pasa desapercibido, porque nos centramos en todos los temas de obras de arte, todo el tema artístico, pero hay una parte fundamental que son los rituales, que es un poco así mi especialidad, lo que yo me dedico. Entonces, gran parte de toda la ritualística, todos los rituales de religiosidad popular, frente a la religiosidad oficial, existe una religiosidad popular que yo diría que es al revés: la popular es la oficial y la oficial es la otra, porque están extendidos y son, yo creo que no está estudiado en España ni la labor que y es la base de toda la historia de España, que es la divulgación, y sobre todo después de Trento, del Concilio de Trento, de la labor que van a hacer los franciscanos y los dominicos, porque son los dos a la par. Entonces, una invitación simplemente: cualquier ritual
de la provincia de Albacete, estos que muchas veces ha quedado cánticos, las auroras, el rosario, el rito de danzantes, todo eso, detrás de ello siempre está la orden franciscana o los dominicos. Entonces es una lástima que muchas veces los investigadores, sobre todo los folcloristas, se quedan solamente en la paja y el trasfondo, porque ellos van a transmitir un tipo de religiosidad popular que a veces es una síntesis. Ellos recogen toda esa religiosidad que había, la recogen porque están en contacto con el pueblo y otra vez la devuelven, y en gran parte pues todos esos rituales que nos ha quedado hoy en la provincia de Albacete provienen o bien de los franciscanos y de los dominicos, que no de los jesuitas que se dedicaban a otras labores. No lo he mencionado porque, bueno, pues por el tiempo, la Semana Santa de Jaén y Tobarra y de muchos lugares, pues la impronta franciscana, el Vía Crucis llega a Jaén por los franciscanos, que incluso llegan a hacer una ermita en el Calvario, la ermita del Calvario, que tenía un cuadro, según los estudios que ha hecho Antonio Moreno, de Pedro Dorrente, que era un crucificado del que no se conserva nada. En el convento tenía su sede en numerosas cofradías, en el convento de los franciscanos, tanto en Ellín como en Tobarra, y bueno, en todos los conventos de todos los lugares. Y sí es un aspecto muy interesante el de la religiosidad, sí, popular. Y eso, tú que eres especialista en eso, pues adelante. Muchas gracias también, Miguel. ¿Cerramos o alguna pregunta más? Que no se quede ninguna. Sí, venga, la última, venga. Bueno, buenas tardes. Primero, felicitarte, Vicente, porque has dado una conferencia magistral. Yo, muchos de los pasajes, sobre todo cuando te has referido a nuestra parroquia, y digo nuestra porque nos hemos criado a muy poquitos metros de aquí, pues lo hemos vivido los franciscanos muy profundamente, ¿no? Yo he visto cómo se ha construido la iglesia, porque de Ogracia se ha mencionado que fue monaguillo, yo también lo fui de la parroquia, estuve muchos años, conocí, no tomé la primera comunión allí porque, si recordáis, sobre todo de Ogracias, y tú que eres un gran historiador, que hubo una en los años 54, 55, con la llegada del señor obispo, don Arturo Tavera, pues todas las parroquias de Albacete, los niños que en aquella época iban a tomar la primera comunión, lo hicimos en la parroquia de San Juan, en la catedral, y por eso no tomamos la primera comunión en la parroquia nuestra. Sí que me casé en la parroquia de San Francisco, es decir, que he estado muy vinculado a la parroquia y a los frailes franciscanos. He conocido a varios padres superiores, como vosotros recordáis, el padre Peña, el fray Buenaventura, que por cierto, pues han sido frailes emblemáticos porque dejaron una gran huella en Albacete. Y nada, decir que que para nosotros la parroquia ha sido nuestra segunda casa, porque hemos convivido y hemos estado muchas horas allí, haciendo pues servicios en la medida en que éramos monaguillos, ¿no? Y ayudábamos a las misas y a las comuniones, a los entierros, en fin, que es un recuerdo imborrable y que yo llevo muy dentro de mí, y nada más. Muy bien, bueno. Aprovechando, digo. ¿Quiere preguntar? Sí. Pregunte, sí. Vicente, te digo lo que se está diciendo en primer lugar de tu exposición, y es la de, diríamos, la calidad e importancia que le has dado a la misma. Quería comentarte también lo siguiente, y es que cuando haces esta exposición notas, como podemos ver todos, en los años 40 y tantos del siglo XV y los años ya posteriores de desaparición del mismo convento. Es decir, la parte que queda en medio, probablemente de alguna manera, a ver si fuese posible, llenarla de alguna manera para darle una consistencia, diríamos, social y económica, que también es muy importante. Pero es muy curioso comprobar este hecho, ¿no?, que estamos comentando los años 40 del siglo XV. Y además hay otro detalle muy curioso, y es que estamos en los años 40 del siglo XV en Albacete, en la provincia de Albacete, diríamos en las tierras de Albacete, en la zona que corresponda, pero daos cuenta de que todo esto que estamos nosotros diciendo ya ha tenido lugar su desarrollo en lo que sería la mitad norte de este país. Es decir,
en lo que sería Castilla y la Vieja, cuando llega, diríamos, la fecha nuestra, parece como si en este país de pronto hay un salto y como consecuencia del mismo hay que cubrir también el aspecto religioso, como es lógico. A estas alturas es evidente que en ese movimiento que hacen los Reyes Católicos desde el punto de vista de la unidad religiosa, pues tiene evidentemente su peso primordial, pero de ahí tiene luego su continuismo. En el siglo XVI y en el siglo XVII con los Austrias, pero en el siglo XVIII con el despotismo ilustrado hay ya un ligero cambio que puede introducir modificaciones. Pero en fin, en definitiva, me ha encantado la exposición, pero me hubiera gustado encontrar esa zona mediana entre lo que sería la parte, vuelvo a insistir, los 40 y el siglo XV, pues es la época de los Reyes Católicos, es la época de la unidad, es la época donde, no sé, se avanza hacia el sur como no se había avanzado hasta entonces, pues es como si la gente estuviera esperando para poder hacer el viaje. No sé, por ejemplo, has hablado de Yeste, pero es que en Yeste, es un pueblo de frontera, no tiene nada que ver con otras circunstancias, y entonces cuando se conquista Granada, pues hay un movimiento de gente hacia lo que es Yeste que se nota brutalmente y es consecuencia del cambio que se está produciendo, diríamos, a nivel de toda la parte histórica, no solamente del pueblo de Yeste, sino del conjunto de pueblos en donde se encuentra Yeste también como ese fenómeno. En fin, Vicente, muchas gracias y me ha encantado la charla. Carlos, eso que tú dices, ya he comentado al principio de que de cada convento se puede hacer un libro o dos o tres, algunos, concretamente el de Yeste, pero sí en los estudios que yo he hecho, sí se trata muchos de esos aspectos, cómo era la vida conventual, el aspecto económico que era muy importante en un convento, todas las asociaciones religiosas que allí existían, pero claro, en una exposición de 1 hora y cuarto como mucho, pues es difícil, pero sí es interesante lo que has dicho. Simplemente decir, por ejemplo, cómo intervienen los reyes, ha mencionado los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos les dan el título de real a la capilla mayor de San Francisco de Alcaraz, y la nobleza constantemente está favoreciendo, y los reyes con privilegios, a los religiosos. Sí, como bien dices, Vicente, podríamos tener una conferencia cada semana perfectamente en este ciclo. Bueno, ahora yo creo que ya sí que hay mucha gente que se está ya levantando, que se quiere marchar. Así que vamos a dar por cerrada, Vicente, si te parece, la conferencia. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir.